¿Necesitas responder las decenas de WhatsApp que te llegan a tu reloj Huawei? ¿O estás pensando en comprarlo y quieres saber si se puede responder? Pues ha llegado una nueva actualización. ¿Quieres saber qué trae? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y después de la espectacular review del Watch GT3 de Huawei que ya vimos, así como su uso y funciones activas con un iPhone, que te dejo por aquí arriba, hoy me ha llegado la nueva actualización de firmware para el Watch GT3, la cual nos va a permitir especialmente contestar WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger. Y lo primero que tenemos que hacer es ver el firmware que tenemos instalado en nuestro reloj Huawei Watch GT3. Para ello nos vamos a Ajustes, Acerca de, Versión de y vemos como en nuestro caso teníamos ya la última versión del sistema a enero del 2022, la versión 2.1.0.201. Pero es que esta nueva versión que nos ha llegado hoy a través de la propia aplicación de Huawei Salud es la versión 2.1.0.221 o lo que es lo mismo, la C00M02, la segunda versión de firmware para el GT3 en la que se incluyen, como vemos aquí, tres novedades. Nos va a mejorar especialmente la experiencia del usuario en el apartado de la música, pero sobre todo y más importante, la actualización que nos va a permitir contestar desde el propio GT3 a mensajes o notificaciones de tres plataformas de mensajería: WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger. Pues vamos a probarlo, ¿no? Si nos vamos hacia las notificaciones recibidas, o si bien recibimos una notificación nueva de WhatsApp, por ejemplo, pulsamos sobre ella, vemos como si ahora por fin tenemos la posibilidad de responder a estos mensajes de varias maneras. En primer lugar, y más llamativamente, podremos responder utilizando un emoji de los que vienen preinstalados en el reloj. Eso sí, un único emoji cada vez de esta lista tan larga que nos incluye. Bastante chulo. Si por el contrario no queremos mandar y responder con un emoji y seguimos deslizando, veremos todas las respuestas disponibles dentro de las que están configuradas en la app de Huawei Salud y que vienen por defecto, como son vale, sí gracias, no gracias, genial. Pero es que desde la propia app vamos a poder añadir muchas respuestas manualmente predefinidas, como es mi caso este hola, muchas gracias por tu mensaje. Así que si te preguntaba si vas a poder responder mensajes de WhatsApp desde tu Huawei Watch GT3, la respuesta a día de hoy, 19 de enero del 2022, es que sí. Con el último firmware del GT3, el 2.1.0.221, vamos a poder responder mensajes de WhatsApp al menos de una forma medio predefinida. Pero es que aquí no acaba la cosa, sino que también vamos a poder responder mensajes de otras plataformas de mensajería, como son Facebook Messenger o Telegram. En mi caso no utilizo la de Facebook, pero sí que utilizo Telegram y bastante. Y funciona exactamente igual de bien, con las mismas respuestas y la misma comodidad de uso. Ah, por cierto, y ya que estás por aquí, pues suscríbete al canal, justo aquí debajo, que vienen más vídeos. Si en tu caso no te gusta ninguna de estas respuestas predefinidas y quieres cambiar y poner algunas que se ajusten más a tu estilo, te digo cómo se hace. Vamos a tener que ir a la app de Huawei Salud en nuestro teléfono, en nuestro smartphone, a dispositivos. Una vez aquí seleccionamos el Huawei Watch GT3 y si deslizamos hacia abajo en las opciones veremos una opción que pone respuestas rápidas. Aquí podremos ver todas las que hay disponibles e ir borrando o añadiendo algunas más abajo del todo, aunque eso sí, únicamente van a poder tener una longitud de 36 caracteres, pero no van a poder tener ningún emoji. Cómodo y fácil, ¿no? Pero eso sí, desafortunadamente este update no nos trae todo, o por lo menos eso parece, ya que no contamos con un teclado QWERTY para responder mensajes manualmente, como si trae la opción del Huawei Watch 3, el modelo más alto de la marca o como tiene el Apple Watch. Una pena que no se incluya esta modificación porque ya sería perfecto, pero al menos han conseguido meter las respuestas predefinidas, una de mis principales quejas que ya vimos en la review del Watch GT3 que te dejo por aquí arriba. Pero eso sí, muy bien por Huawei y por actualizar su dispositivo e incluir una funcionalidad que a muchos va a ayudar pocos meses después de haber lanzado el producto al mercado. Espero que este vídeo de la actualización de WhatsApp para el Huawei Watch GT3 te haya servido para responder algunas dudas. Si te ha quedado alguna duda, escríbeme en los comentarios porque a lo mejor hago un vídeo de eso y no olvides suscribirte.